¿Alguna vez has sentido que tu silencio pesa más que cualquier palabra? Que callar, en lugar de ser debilidad, es la única forma de recuperar tu poder. Y que a veces lo que no dices es lo que más grita dentro del corazón del otro. Este viaje no es un simple discurso, es un espejo. Aquí descubrirás cómo el silencio puede convertirse en tu ancla en medio de la tormenta, en tu medicina cuando la mente se pierde en el ruido, y en tu mejor defensa frente a quienes alguna vez subestimaron tu valor. No se trata de teorías antiguas, sino de un camino vivo, dolor, sanación y claridad, todo narrado con la fuerza de quienes aprendieron que la dignidad no se negocia. En estas lecciones encontrarás historias, metáforas y verdades que tal vez estabas necesitando escuchar hoy. Y lo más importante, reconocerás que el silencio no es vacío, es amor propio en su forma más pura. Antes de empezar, quiero invitarte a interactuar. Escribe en los comentarios una frase afirmativa, algo como, hoy elijo mi paz. Ese compromiso contigo mismo es el primer paso. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque aquí no solo hablamos de filosofía, aquí sanamos, renacemos y caminamos juntos hacia una vida más clara, fuerte y serena. Dicen que hay tormentas que se vencen con barcos fuertes y otras con refugios firmes. Pero existe una tormenta silenciosa, más peligrosa que el viento y las olas, la tormenta emocional que alguien más provoca dentro de ti. Esa tormenta no se calma con gritos ni con explicaciones, sino con una decisión casi invisible, la de no responder. Imagina la escena, medianoche, suena tu teléfono, una notificación corta el sueño como un rayo en el cielo oscuro. Es un mensaje cargado de reproches, palabras calculadas para herirte, para sacarte de tu calma. Tu primer impulso es contestar, defenderte, explicar. El corazón se acelera, las manos sudan, la mente construye respuestas como murallas para proteger tu dignidad. Pero algo dentro de ti, apenas un susurro, dice, espera, respira, calla. Esa pausa es un ancla que, clavada en medio de la tormenta, evita que el barco de tu paz se estrelle contra las rocas de la ira ajena. El silencio, cuando nace del propósito, no es huida, es control, y ese control es más poderoso que 1000 discursos. Durante años tal vez reaccionaste ante cada provocación, un comentario hiriente en la cena familiar, una palabra sarcástica en el trabajo, un reproche injusto en tu relación. Te defendías con argumentos, te justificabas, intentabas dejar claro que no eras lo que decían. El resultado siempre era el mismo, agotamiento, porque cada vez que respondes al fuego con fuego, el incendio crece. Cada vez que corres a explicar lo obvio, regalas tu energía a quien no está dispuesto a escuchar. Cada vez que caes en la trampa de justificarte, te conviertes en prisionero de la opinión ajena. La herida más profunda no era solo el dolor de las palabras, era la humillación de sentir que siempre debías probar tu valor, como si tu vida fuera un tribunal constante y tú, el acusado eterno. Pero hubo un momento distinto. Tal vez fue cansancio, tal vez claridad. Esa noche del mensaje en la madrugada no contestaste. Dejaste el teléfono boca abajo, cerraste los ojos y aunque la tormenta rugía por dentro, elegiste no responder. La calma no llegó de inmediato. Al principio el silencio parecía insoportable. El corazón pedía gritar, la mente exigía hacer algo. Pero pasaron los minutos, las horas, y descubriste que el silencio no era vacío, era espacio. Espacio para respirar, para observar la tormenta desde fuera. Cuando no respondiste viste algo con claridad. No toda batalla merece tus fuerzas, no toda provocación es digna de tu voz, no toda tormenta necesita que te lances al mar. Ese silencio fue medicina, no un castigo para el otro, sino un remedio para ti. El filósofo Marco Aurelio escribió, si te perturba algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio. En esa frase está el secreto. El mensaje, la provocación, el comentario no tienen poder por sí mismos. Lo tienen cuando tu juicio decide que deben tenerlo. Lo tienen cuando les das entrada a tu casa interior. El silencio es cerrar la puerta. Es recordar que lo que golpea afuera no entra si tú no abres. Piensa en esta escena. Alguien te busca en medio de una discusión interminable. Tú ya repetiste lo mismo 100 veces. Has explicado, has pedido, has llorado, y aún así, esa persona insiste. No quiere entenderte, quiere agotarte. La próxima vez, en lugar de dar la respuesta número 101, quédate callado.
no como indiferencia, sino como decisión. Tu silencio será un espejo. En ese espejo, el otro se encontrará con su propia ansiedad y con su pequeñez. ¿Cómo aplicarlo? Practica la respiración 4, 6, 8. Cuando recibas un ataque verbal o un correo hiriente, detente. Inhala contando hasta 4. Retén el aire contando hasta 6. Exhala contando hasta 8. Hazlo 2 o 3 veces. Luego pregúntate, ¿esta respuesta me acerca a mi paz o me aleja de ella? Si te acerca, exprésala con claridad. Si te aleja, guarda silencio. Y un paso más, activa el modo no molestar en tu teléfono entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, no porque huyas del mundo, sino porque eliges cuándo y cómo quieres estar disponible. El silencio es como un faro en medio de la tormenta. El faro no grita a las olas para que se calmen, no discute con el viento ni con el relámpago, solo permanece firme, proyectando su luz en la oscuridad. Su fuerza está en no moverse, en no responder al caos, sino en ser referencia estable en medio de él. Así también tu silencio. No es ausencia, es presencia que no se dobla, no es vacío, es dirección. Cuando no respondes algo cambia. Al principio el otro se enfurece más. Busca tus palabras, tu explicación, tu reacción. Pero pasan los días y ocurre lo inesperado. Tu silencio comienza a hablar más fuerte que tus discursos pasados. Habla de dignidad, de cansancio, de elección. El ego ajeno no soporta esa ausencia de control. El vacío que dejas al callar se convierte en espejo. Ese espejo muestra lo que muchos temen, que nunca tuvieron poder sobre ti, sino que fuiste tú quien se lo concedió con cada respuesta. Lo más profundo ocurre dentro de ti. Cuando eliges el silencio con propósito, notas una transformación irreversible. Tu mente ya no corre detrás de cada flecha que te lanzan. Tu corazón no late al ritmo de los demás. Recuperas la brújula interior. Ese acto tan simple, no responder, te devuelve algo inmenso, la sensación de que tu vida está en tus manos. Recuerda que el silencio deja de ser vacío y se convierte en espacio fértil. Espacio donde florece lo que antes no tenía lugar. La calma, la claridad, la fuerza. Hoy mismo decide un horario sagrado para tu paz. Puede ser la noche o la mañana temprano. Activa el modo no molestar, silencia notificaciones, pon límites. Y durante ese tiempo, si llega un mensaje, deja que espere. Es tu forma de decir, mi calma está primero. Has visto que la tormenta amaina cuando no respondes. Has probado que el silencio no es debilidad, sino ancla. Y ahora llega la siguiente lección. Hay ausencias que pesan como una piedra, pero hay otras que iluminan. Cuando dejas de estar disponible, cuando tu voz ya no llena cada silencio incómodo, cuando tu presencia deja de ser garantizada, sucede algo que pocos esperan. El vacío comienza a hablar. Ese espacio sin ti revela con crudeza qué había detrás de la relación y qué quedaba en pie cuando eras tú quien sostenía todo. Durante mucho tiempo fuiste quien mantenía el puente tendido. Llamabas, proponías, buscabas, enviabas mensajes para que el vínculo siguiera vivo. Pensabas que esa insistencia era amor y fidelidad. Y sí, lo era. Pero también era un desequilibrio. Eras tú quien llevaba el peso, quien regaba la planta incluso cuando el otro nunca traía agua. Ahí estaba la trampa. Confundías tu esfuerzo con reciprocidad, cuando en realidad solo estabas llenando un vacío ajeno. Tu ausencia devuelve las proporciones verdaderas, como una sala donde se apagan todas las luces, y de pronto descubres qué figuras tienen forma y cuáles eran solo sombras. No es fácil dejar de buscar. No es fácil soltar la costumbre de ser quien siempre inicia la conversación. Se siente como abandonar una costumbre vital. La mente se pregunta, ¿y si dejo de llamar vendrán a buscarme? ¿Y si ya no escribo se acordarán de mí? ¿Y si desaparezco notarán mi ausencia? Esa ansiedad inicial duele como si el aire se volviera más denso, como si el silencio pesara más que 1000 palabras. Pero ese dolor es necesario. Es el cuerpo emocional desintoxicándose de la dependencia. Es como el temblor de quien deja un vicio, como la incomodidad de quien cambia un hábito. Duele porque estabas acostumbrado a cargar el peso de dos, a sostener conversaciones que no eran mutuas, a dar atenciones que rara vez regresaban. El silencio no es indiferencia, es lupa. Al dejar de proponer planes notas quién realmente llama, quién realmente se interesa, quién necesita algo más que tu insistencia. Tal vez descubras que algunos vínculos eran como espejismos, solo existían porque tú los mantenías con vida.
y cuando tú callas se apagan. Ese vacío revela el tamaño real de las cosas. Te das cuenta de que algunas personas estaban en tu vida por costumbre, no por amor. Otras por conveniencia. Algunas porque era fácil tenerte siempre ahí disponible e insistente. Y cuando ya no está, su ausencia de iniciativa se vuelve más clara que cualquier discurso. Curiosamente también descubres lo contrario. Hay vínculos que florecen en el vacío, amistades que responden sin que tú muevas un dedo, personas que se preocupan, que buscan, que aparecen. El silencio no solo desenmascara, también confirma. Es la prueba invisible que distingue lo genuino de lo aparente. Piensa en alguien que siempre invita a cenar a un amigo. Años de mensajes, llamadas, planes. Cada semana era la misma dinámica, y ese amigo siempre respondía con un sí perfecto, pero nunca proponía, nunca buscaba. Un día decides no enviar el mensaje. Pasan semanas. Silencio. El amigo no llama, no pregunta, no aparece. Entonces la verdad queda al descubierto. No era amistad, era dependencia disfrazada. Ese vacío, aunque doloroso, es revelador. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No necesitas reclamar ni reprochar. No necesitas enviar un discurso explicando lo injusto que fue todo. La ausencia es suficiente. La vida se encarga de mostrar proporciones cuando dejas de forzarlas. Tu silencio es victoria porque no busca humillar, busca revelar. Haz un experimento sencillo durante 7 días. No inicies las conversaciones que siempre comienzas. No mandes el primer ¿cómo estás? No organices la reunión. No recuerdes la fecha. No salves el vínculo una vez más. Observa, tal vez haya silencio, tal vez algunos desaparezcan, tal vez sientas vacío, pero en ese vacío hay verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una ilusión que desgasta. El vacío es como un valle. Cuando hablabas sin parar llenabas ese valle con tu voz. El otro no necesitaba decir nada, ya estabas tú llenándolo todo. Pero cuando guardas silencio el eco comienza a sonar, y lo que escuchas ya no es tu voz sino la falta de la otra. Ese eco muestra si había alguien al otro lado o si todo era un monólogo disfrazado de diálogo. El eco no miente. Cuando dejas de sostener lo que no se sostiene, solo recuperas libertad. Ya no vives atado a recordatorios, a agendas compartidas que solo tú cumplías, a expectativas que solo tú alimentabas. Descubres que tu tiempo vale demasiado como para gastarlo en vínculos unilaterales. La ausencia no es castigo, es medida. Imagina que siempre eres tú quien llama a tu hermano para saber de tu madre anciana. Tú organizas preguntas, resuelves. Un día decides no hacerlo. Esperas. ¿Qué sucede? Tal vez descubres que nadie pregunta, que nadie más carga ese peso. Ese dolor duele, sí, pero también te muestra con claridad dónde estás, qué papel juegas y qué necesitas soltar. El vacío no es frialdad, es espejo. Lo que se refleja ahí no siempre es bonito, pero siempre es verdadero. Y en esa verdad está la sanación, porque al ver claro puedes decidir, puedes invertir en quien invierte. Puedes soltar lo que era pura costumbre. Puedes elegir la compañía que no depende de tu insistencia, sino que se sostiene sola. Esa elección es libertad. Lo más transformador es entender que no necesitas dar explicaciones. No tienes que decir me alejé porque siempre era yo quien buscaba. No tienes que justificar tu silencio. El vacío se explica solo, y en esa falta de palabras hay una dignidad imposible de quebrar. Hoy mismo haz la prueba. Escoge una relación, la más cansada, aquella donde siempre eres tú quien sostiene el lazo, y decide 7 días sin iniciar nada. Observa, anota lo que sucede, no juzgues, solo mira. Descubre qué permanece y qué se apaga. Ese experimento puede doler, pero te dará una claridad que ningún discurso podría darte. El vacío revela proporciones. Devuelve a cada vínculo su tamaño real. No se trata de castigar ni de vengarse, se trata de ver con ojos claros, y esa visión, aunque duela, siempre libera. Cuando callas y dejas de forzar, aparece el eco, y ese eco te dice, aquí había alguien o aquí no había nadie. El eco no miente, y entonces surge la pregunta inevitable, ¿a quién necesitas realmente demostrarle algo? ¿A ellos o a ti mismo? Hay transformaciones que nacen en el ruido y otras en el silencio. Cambios que se anuncian con altavoces, con frases grandilocuentes y promesas públicas. Y hay otros cambios, los verdaderos, que nacen en la intimidad, en la discreción, en ese espacio donde nadie mira. La evolución más profunda ocurre sin espectadores. Durante buena parte de tu vida tal vez pensaste que para crecer necesitabas testigos, que si no contabas lo que hacías, si no mostrabas cada paso, entonces no valía.
Publicabas logros, compartías procesos, buscabas validación en los ojos ajenos. Y sí, eso daba un alivio momentáneo, un aplauso rápido, una caricia para el ego. Pero después quedaba un vacío, la sensación de haber compartido demasiado, de haber gastado energía en explicaciones que no cambiaban nada dentro de ti. El verdadero crecimiento no necesita escenario. Como una semilla bajo la tierra evoluciona en silencio. Nadie ve cómo rompe su cáscara, cómo busca la luz, cómo estira sus raíces. Y sin embargo, un día sin aviso aparece el brote, firme, verde, inevitable. Así también tu alma florece en el silencio y sorprende cuando menos lo esperas. El dolor de la exposición constante. ¿Has sentido ese cansancio? Ese agotamiento que nace de vivir para mostrar y no para ser. Tal vez empezaste una dieta y corriste a contarlo. Tal vez iniciaste un proyecto y lo compartiste con todos. Tal vez decidiste sanar y lo convertiste en discurso. Pero cada vez que lo hacías sentías que algo se debilitaba, como si al exponer tu cambio lo adelantaras, como si al mostrarlo lo hicieras frágil. La verdad es que la evolución expuesta demasiado pronto se marchita. Es como arrancar una planta para mostrar sus raíces. Al sacarla a la luz, antes de tiempo se daña. Lo que debía crecer protegido se rompe. Ese es el dolor de la exposición constante, el desgaste de explicar lo que aún no está sólido, la frustración de buscar aplausos que nunca llenan el vacío. Y sobre todo la sensación de que tu transformación se convirtió en espectáculo en vez de experiencia. La sanación de crecer en privado. Un día decides probar lo contrario. Guardas silencio. No anuncias. No cuentas. Te dedicas a tu proceso con discreción como quien cuida un tesoro. Y entonces ocurre algo poderoso. Te das cuenta de que el crecimiento en privado tiene otra textura. Ya no es un acto para ser visto, es un acto para ser sentido. Comienzas a crear un ritual íntimo. 15 minutos diarios solo para ti. Tal vez lees una página de un libro que te inspira. Tal vez escribes en un cuaderno lo que no quieres que se pierda. Tal vez cierras los ojos y respiras contando cada inhalación como si fuera una oración silenciosa. Ese espacio se convierte en tu refugio, en tu laboratorio interior. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, pero tú sabes que ahí está el fuego verdadero. Al cabo de unas semanas lo notas en tu cuerpo. Duermes mejor, respiras distinto, hablas con más calma. La gente empieza a percibir un cambio, pero no entienden qué pasó. No tienes que explicarlo. Tu evolución se nota sin que la muestres. Tu silencio grita lo que tus palabras ya no necesitan decir. Einstein Stoico. Epicteto escribió: la libertad está en ser dueño de uno mismo. Crecer en privado es exactamente eso, recuperar la propiedad de tu vida. No le debes explicaciones a nadie. No tienes que mostrar cada paso para que valga. No necesitas testigos. La verdadera libertad no está en exhibir tu progreso, sino en vivirlo sin cadenas, en hacerlo tuyo sin rendir cuentas. Cuando dejas de actuar para otros y empiezas a vivir para ti, la evolución se vuelve más fuerte. Se vuelve raíz, no adorno. Ejemplo sencillo. Imagina que durante años sufrías de insomnio. Lo contabas, lo compartías, lo transformabas en conversación. Todos sabían que dormías mal. Un día decides cambiar en silencio. Te impones un ritual nocturno, apagas pantallas una hora antes, escribes 3 pensamientos en un diario, respiras profundo. No lo anuncias, no lo publicas, no lo explicas. Al cabo de un mes duermes mejor. Y la gente lo nota. Te dicen: te veo distinto, más sereno. Pero tú sabes que la transformación fue íntima, protegida de la opinión ajena. Y eso la hizo más sólida. La metáfora de la fragua. Tu proceso es como una fragua. El hierro no se convierte en espada a la vista de todos. Se calienta en el silencio de un taller, se martilla. Lejos del ruido exterior se templa en fuego y agua sin espectadores. Y cuando finalmente sale, brilla y corta. Así también tu evolución. Se fragua en tu silencio. Se fortalece cuando nadie lo ve. Y un día, cuando el mundo menos lo espere, aparece con una fuerza imposible de ignorar. Aplicación práctica. Empieza con algo sencillo. Agenda 15 minutos de silencio en tu día. No para el móvil, no para contestar mensajes, no para distraerte. 15 minutos solo para ti. Respira, escribe, lee, contempla. No lo anuncies. No lo compartas. Hazlo tu secreto. Ese cuarto de hora será como una gota diaria de agua en una piedra. Al principio parece insignificante. Con el tiempo perfora, transforma, abre espacio donde antes no lo había, y ese espacio es tuyo, solo tuyo. El poder de no decirlo todo. Hay un poder inmenso en callar lo que estás construyendo. No porque sea vergüenza, sino porque es fuerza.
Lo que se protege en silencio crece con raíces más firmes. Lo que se expone demasiado pronto se debilita. Tu vida no necesita espectadores para tener sentido. Tu valor no depende del aplauso. Tu proceso no es un espectáculo. Es un viaje íntimo que se honra más cuando lo guardas en la discreción. Una historia personal. Un hombre decidió dejar el alcohol después de décadas. No lo anunció, no lo convirtió en bandera, solo lo hizo. Día tras día en silencio, mes tras mes sin proclamas. Pasado un año la gente lo notaba distinto, más presente, más vivo. Entonces preguntaban qué cambió. Y él respondía con una sonrisa: nada que necesite contarse, todo que necesitaba vivirse. Ese fue su poder: crecer en privado sin espectadores. La transformación invisible, lo más profundo del crecimiento íntimo, es que cambia tu relación contigo mismo. Ya no buscas aprobación, ya no necesitas explicar, ya no actúas para la mirada ajena. Te das cuenta de que el único testigo que importa eres tú. Y ese descubrimiento es liberador. Cuando eliges evolucionar sin testigos, recuperas la dignidad de ser dueño de tu proceso. Nadie puede opinar, nadie puede juzgar, nadie puede manipular, porque nadie sabe. Ese silencio es libertad. Acción inmediata. Hoy mismo abre tu calendario. Bloquea 15 minutos para ti. Escríbelos como si fueran una cita sagrada, y en ese tiempo guarda silencio. No expliques qué haces, no lo compartas. Hazlo y guárdalo. Esa será tu primera victoria sin espectadores. Cierre y transición. La evolución sin espectadores es semilla que crece fuerte. Es raíz que se hunde honda. Es espada que se forja en secreto. No necesitas demostrar, solo necesitas vivirlo, y un día tu calma hablará por ti. Con menos ruido, la batalla interna se vuelve visible. Lo que antes se perdía en discursos ahora se convierte en certeza silenciosa, y esa certeza será el inicio de la próxima lección. No todas las batallas se libran con espadas ni con gritos. Algunas de las más decisivas se pelean en silencio, en la intimidad de tu mente, donde nadie más puede entrar. Esa es la guerra invisible, la que no tiene testigos, ni aplausos, ni medallas. La que se gana cuando decides no entrar en juegos emocionales, cuando te niegas a discutir lo que ya no merece tu voz. Esa guerra, aunque nadie lo vea, cambia para siempre la manera en que caminas por el mundo. Durante mucho tiempo caíste en la trampa de la discusión interminable. Palabras que se repetían como círculos viciosos, frases que pretendían buscar claridad, pero que siempre terminaban en el mismo lugar: desgaste, frustración, vacío. Quizás escuchaste más de una vez esa frase disfrazada de interés: solo quiero entender. Y tú, con el deseo de ser escuchado, caías en la trampa. Te sentabas, explicabas, repetías, te abrías con sinceridad. Pero la verdad es que no querían entender, querían desgastarte, querían retenerte en un terreno donde siempre ibas a perder, porque la conversación no era búsqueda de verdad, era lucha de poder. El dolor de discutir lo que no cambia. Cada vez que aceptabas esas discusiones, sentías cómo tu energía se drenaba. No importaba cuántos argumentos presentaras, no importaba qué tan clara fuera tu voz. Siempre terminabas con la sensación de que nada había cambiado. Era como gritar al mar para que detuviera sus olas. La ola no escucha, solo golpea. Y tú te quedabas exhausto, empapado de impotencia. Ese dolor se acumulaba. Una mezcla de rabia por no ser comprendido y tristeza, por sentir que tu valor dependía de convencer al otro. El corazón se volvía pesado, y la mente, atrapada en un laberinto de justificaciones, no encontraba salida. El momento de la decisión, un día en medio de esa repetición, algo se quebró. Te diste cuenta de que estabas peleando en un terreno donde la victoria era imposible. Comprendiste que la única forma de ganar esa guerra era no jugarla más, que callar con propósito no era rendirse, era estrategia. Fue entonces cuando trazaste tu frontera interior: hay temas sobre los que ya no voy a discutir. Ese fue tu primer triunfo invisible, porque nadie lo aplaudió, nadie lo celebró, pero tú sentiste la diferencia en lo más profundo de tu ser. Una calma desconocida se abrió paso dentro de ti. La sanación de poner límites, definir los temas que ya no discutes, es un acto de amor propio. Es como cerrar las puertas de tu casa y decir: aquí no entra más el ruido. No importa cuánto insistan, cuánto provoquen, cuánto intenten arrastrarte, tú ya sabes que no vas a ceder tu paz a cambio de un debate inútil. Esa lista de no debates se convierte en tu escudo invisible. Al principio la tentación de responder sigue ahí. Quieres aclarar, defenderte, justificarte. Pero poco a poco descubres que al no entrar en la pelea,
Tu energía se conserva, tu mente se ilumina, tu dignidad se fortalece. Callar con propósito no es frialdad, es estrategia. Es reconocer que tu voz vale demasiado como para gastarla en oídos sordos. Einsight estoico. Epicteto lo expresó con claridad. No son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Las discusiones interminables nacen de la ilusión de que la otra persona debe validar tu verdad. Pero tu verdad no necesita permiso, no requiere aprobación. Lo único que realmente te hiere no son sus palabras, sino el valor que tú les otorgas. Y cuando decides no entrar en esa dinámica, recuperas el control. Ejemplo cotidiano. Imagina que siempre discutes con alguien cercano sobre el mismo tema a tu tiempo. Te reprochan que no das suficiente, que no haces lo correcto, que podrías haber hecho más. Tú te defiendes, explicas, argumentas. Y siempre termina igual: más reclamos, más distancia. Un día, en lugar de repetir el ciclo, callas. No porque no tengas respuesta, sino porque ya no quieres desgastarte. No das explicaciones. Solo marcas tus horarios y cumples con lo que tú decidiste. Al principio el otro insiste. Lanza indirectas, busca provocarte. Pero poco a poco nota algo distinto. Tu silencio empieza a hablar. Habla de límites, de firmeza, de una paz que ya no se negocia. La metáfora del tablero. Discutir en esos terrenos es como jugar una partida de ajedrez con alguien que mueve las piezas a su antojo. Nunca habrá reglas claras, nunca habrá final justo. La única manera de ganar es levantarte de la mesa. Tu silencio es ese gesto. No es abandono, es dignidad. No es indiferencia, es estrategia. Aplicación práctica. Hoy mismo puedes empezar. Toma un papel y escribe tu lista de no debates. 3 temas sobre los que ya no discutirás más. Tal vez sea tu valor personal. Tal vez sea tu pasado. Tal vez sean decisiones que ya tomaste y no vas a renegociar. Escríbelos con claridad. Y cada vez que alguien intente arrastrarte a ese terreno, recuerda tu lista. Respira, calla, camina. Ese acto pequeño se convierte en una guerra invisible que ya ganaste, porque no necesitas convencer, solo necesitas mantener tu centro. La transformación interior. Al principio callar duele, se siente como renunciar a tu derecho de ser entendido. Pero pronto descubres algo más profundo: ya no necesitas que te entiendan, tú ya lo entiendes, tú ya sabes quién eres y qué valor tienes. El silencio deja de ser sacrificio y se convierte en liberación. Tu vida cambia en lo más sencillo. Te levantas más ligero, duermes más tranquilo, hablas menos pero con más fuerza. Tu entorno empieza a percibirlo. Ya no discutes tanto, ya no te desgastas. Tu mirada refleja una serenidad que incomoda a algunos, pero que inspira a otros. Esa es la señal de que ganaste una guerra que nunca imaginaron. Una historia cercana. Conozco a una mujer que durante años discutió con su expareja sobre los mismos temas: la crianza de sus hijos, el dinero, el pasado que no podían cambiar. Siempre terminaba agotada en lágrimas, sintiendo que nada servía. Un día, en una conversación más, simplemente calló, no respondió a las provocaciones, no explicó, no justificó, guardó silencio y se fue a caminar. Esa noche durmió como no lo hacía en años. Al día siguiente él buscó provocarla otra vez. Ella recordó su decisión y no entró. Esa fue su victoria invisible. Nadie la aplaudió, nadie escribió un titular, pero dentro de ella algo cambió para siempre. Acción inmediata. Escribe tu lista de no debates. 3 temas claros, firmes. Y cada vez que te encuentres frente a la tentación de entrar en esas discusiones, recuérdate: no voy a gastar mi voz en esto. Esa lista será tu escudo. Te protegerá de las trampas emocionales que antes te drenaban. El cierre y la transición. Callar con propósito no es frialdad, es estrategia. Es un arma silenciosa que te libera de cadenas invisibles. Es la guerra que se gana cuando decides no luchar en terrenos perdidos. Y lo más hermoso es que en ese silencio, en ese retiro consciente, ocurre algo inesperado. Cuando dejas de hablar, empiezan a escucharte. Hay un momento en la vida en que la voz se gasta, no por falta de palabras, sino porque ya lo dijiste todo. Explicaste 1000 veces, detallaste, abriste tu corazón hasta dejarlo expuesto, y aún así nada cambió. Te escuchaban pero no te oían, respondían pero no entendían. Y entonces llega ese día en que, cansado de repetir, decides callar. No como rendición, sino como descubrimiento. Tu silencio empieza a tener más fuerza que tus discursos. Explicar cansa. Es como empujar una puerta que no quiere abrirse. Das golpes, empujas con el hombro,
Repites tu esfuerzo una y otra vez, pero la puerta no se mueve. Lo único que logras es agotarte, hasta que un día te detienes, respiras y entiendes que quizá la puerta no se abre porque no es tu puerta, y eliges soltar la manija. Esa pausa, ese gesto invisible, es el inicio de tu sanación. El dolor de explicarlo todo. Recuerdas los momentos en que trataste de hacerte entender, con tu pareja, con tu familia, con un amigo. Una y otra vez buscabas las palabras correctas. Decías: quiero que me comprendas, no es tan difícil, solo escucha un poco más. Y cada intento terminaba igual: más ruido, más tensión, más sensación de vacío. Sentías que tu voz se apagaba, que tu valor se medía por la capacidad de convencer. Ese dolor era como hablarle al viento, como arrojar frases a un pozo sin fondo. Nada regresaba, nada hacía eco. La herida de esos intentos era doble. Por un lado, la frustración de no ser comprendido. Por otro, la tristeza de darte cuenta de que estabas regalando tu energía en vano, como llenar de agua un cántaro roto. Lo dabas todo y aún así siempre terminabas vacío. La sanación de la reserva. Un día decides cambiar de estrategia. No más discursos, no más repeticiones, no más explicaciones que desgastan. Guardas silencio. Al principio duele. Es como morderte la lengua, como contener un río que siempre buscó desbordarse. Pero pronto descubres que el silencio trae calma, el ruido baja, el corazón late más despacio. Empiezas a elegir reserva, no porque seas indiferente, sino porque entiendes que no todo merece respuesta, que hay batallas que se ganan en el acto de retirarse, que hay dignidad en callar cuando sabes que tus palabras caerían en oídos cerrados, y ese silencio se convierte en un bálsamo. Te das cuenta de que hablar menos no es perder, es proteger tu fuerza. La lucidez del silencio. El silencio empieza a hablar por ti. Dice lo que las palabras ya no pueden decir. Dice: me elegí. Dice: ya no voy a desgastarme. Dice: mi paz no está en juego. Tus ausencias se vuelven más claras que tus discursos. Tu mirada tranquila pesa más que tus explicaciones. Tu calma se convierte en mensaje. Y entonces ocurre algo inesperado. Aquellos que nunca te escucharon comienzan a inquietarse. Se preguntan: ¿qué pasa? ¿Por qué ya no explicas? ¿Por qué ya no insistes? Tu silencio de repente empieza a resonar donde antes tu voz era ignorada. No porque lo busques, sino porque la ausencia siempre pesa más que la presencia obligada. Metáfora de la puerta. Tu silencio es como una puerta que se cierra. No se cierra con un portazo, no se cierra con rabia. Se cierra despacio, sin golpe, casi sin ruido. Pero una vez cerrada, nadie puede abrirla de nuevo. Esa puerta es tu límite, tu frontera invisible. Y al cerrarla proteges tu casa interior. Muchos creen que el cierre debe ser ruidoso, dramático, con discursos finales. Pero las puertas más firmes se cierran en silencio. Y son esas las que nunca vuelven a abrirse. Einsight Stoico. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Lo mismo sucede con las conversaciones interminables. No es la falta de comprensión lo que más duele, sino tu expectativa de ser entendido. Cuando eliges soltar esa expectativa, el dolor disminuye. El silencio se convierte en tu forma de libertad. Ejemplo cercano. Piensa en una relación donde siempre explicabas lo mismo. Te lastima lo que haces, no me siento valorado, necesito respeto. Cada vez que lo decías recibías evasivas o excusas, hasta que un día dejaste de hablar. Seguiste tu vida, pusiste distancia, no pediste más. Ese silencio, lejos de ser indiferencia, fue la declaración más poderosa que hiciste, porque al callar dejaste claro que ya no estabas dispuesto a negociar tu dignidad. Aplicación práctica. Hoy mismo puedes hacer un ejercicio sencillo. Pregúntate: ¿qué puerta necesito cerrar sin discurso? No con palabras, no con reproches, no con explicaciones. Solo con un acto silencioso. Escríbelo en una hoja. Pon un nombre, una situación, un tema. Y decide: aquí ya no voy a hablar más. Ese gesto, aunque parezca pequeño, será el inicio de una transformación profunda. La fuerza inesperada. Lo curioso del silencio es que primero lo vives como pérdida. Crees que estás renunciando a tu derecho de expresarte, pero pronto descubres que en realidad estás ganando espacio. Espacio para respirar, para pensar, para sanar. Y lo más sorprendente, al callar otros empiezan a escucharte. No porque tus palabras cambien, sino porque tu silencio se convierte en un eco que resuena en su conciencia. El silencio se transforma en espejo. Y en ese espejo los demás ven lo que nunca quisieron reconocer: tu ausencia. Pesa tu límite. Existe tu dignidad. Ya no se negocia. Una historia sencilla.
Un hombre discutía siempre con su hijo adulto sobre el mismo tema, su estilo de vida. Reproches, consejos, advertencias. Siempre terminaban peleando, hasta que un día cansado decidió callar. No más discursos, solo respeto y distancia. Al principio el hijo se sintió confundido, incluso molesto, pero con el tiempo comenzó a notar algo. El silencio del padre hablaba más que todos sus sermones. Y fue ese silencio el que lo llevó a reflexionar y a cambiar por sí mismo. Acción inmediata. Hoy decide cerrar una puerta en silencio. No lo anuncies, no lo expliques. Hazlo con calma. Puede ser dejar de insistir en una conversación repetitiva. Puede ser dejar de justificarte frente a alguien que nunca escucha. Puede ser apagar el teléfono cuando sientes la provocación. Hazlo y guarda silencio. Ese será tu primer paso hacia un nuevo poder. Cierre y transición. Cuando por fin te callas, te oyen. Tu silencio se convierte en mensaje, tu calma en argumento, tu ausencia en declaración. No necesitas gritar, no necesitas convencer. Basta con cerrar la puerta sin ruido. Y en ese acto tu vida comienza a moverse hacia un lugar distinto. La pregunta que queda flotando es sencilla y profunda. ¿Qué puerta necesita cerrarse sin discurso en tu vida? En la próxima lección, descubriremos qué ocurre cuando esa puerta, una vez cerrada, abre dentro de ti un espacio inesperado de libertad. Hay silencios que duelen porque parecen abandono, y hay silencios que curan porque se convierten en medicina. No son los silencios de indiferencia esos que se usan como castigo o frialdad. Hablo de otro tipo más profundo, más noble. El silencio elegido, el silencio que actúa como un filtro que limpia el ruido emocional y devuelve claridad. Ese silencio es bálsamo, es pausa, es aire fresco en medio de un cuarto que llevaba demasiado tiempo cerrado. La vida moderna nos arrastra a la velocidad del ruido. Notificaciones, exigencias, conversaciones interminables, conflictos que nunca se resuelven. Todo se amontona, todo pide respuesta inmediata. Y sin darte cuenta, tu mente se convierte en un cuarto lleno de voces, hablando al mismo tiempo. ¿Cómo puedes escuchar tu propia verdad si vives en medio de tanto bullicio? El silencio llega como medicina porque apaga esas voces. Deja que respires, que distingas lo esencial de lo accesorio. El dolor del ruido constante. El ruido no es solo externo, también es interno. Son esas discusiones que se repiten en tu cabeza como discos rayados. Es esa sensación de estar siempre corriendo detrás de algo. Es esa ansiedad que no te deja dormir, porque sientes que siempre falta una palabra por decir, un mensaje, por responder, una explicación pendiente. Ese ruido desgasta, te quita energía, te roba la serenidad, te hace sentir pequeño frente a problemas que parecen gigantes. El corazón late más rápido, la mente se dispersa, tu cuerpo lo paga. El ruido es como un veneno lento que te consume sin que te des cuenta. Todos conocemos esa sensación. Llegas a casa después de un día agotador y aún en el silencio físico tu mente sigue parloteando. Sigues discutiendo con alguien que ya no está ahí. Sigues justificando lo que no necesita justificación. Sigues peleando batallas que no existen más que en tu cabeza. Ese es el dolor del ruido, no te deja vivir el presente. La sanación del silencio elegido. Un día cansado de tanta fatiga, decides probar algo diferente. Guardas silencio, apagas el móvil, cierras la puerta, respiras. Al principio te incomoda. Estás tan acostumbrado al ruido que el silencio te parece extraño, casi insoportable. Pero poco a poco, como quien prueba un agua limpia después de haber bebido solo líquidos amargos, empiezas a sentir alivio. El silencio se convierte en medicina porque no solo calma, también ordena. De repente, lo urgente deja de parecer importante. Lo que parecía vital se reduce a su tamaño real. Descubres que no necesitas contestar cada provocación, que no todas las conversaciones merecen tu voz, que no todo lo que suena merece tu atención. Ese silencio no es vacío, es filtro, como un río que arrastra ramas y piedras y al pasar por un estrecho se limpia y se aclara, así también tu mente. El silencio arrastra el ruido y te deja solo con lo esencial. La lucidez que surge. En ese espacio claro, te das cuenta de que tus prioridades no eran tan complicadas. Lo que realmente importa es simple: dormir bien, comer de manera sana, caminar bajo el sol, tener momentos de paz con quienes amas. Todo lo demás, ese torbellino de discusiones, exigencias y opiniones, puede esperar. Tu silencio comienza a decirte: esto sí, esto no, esto me da vida, esto me la quita. Y esa lucidez se convierte en tu brújula. Ya no caminas arrastrado por el ruido externo. Empiezas a caminar desde adentro, guiado por lo que verdaderamente sostiene tu alma. Einsight estoico.
Séneca lo expresó con claridad. La vida es muy corta y ansiosa para quienes olvidan el presente. El ruido nos roba el presente. El silencio nos lo devuelve. Cuando eliges callar no es que huyas del mundo, es que decides habitar el momento que realmente te pertenece, este aquí ahora. Una técnica sencilla. Para hacer del silencio una medicina práctica, puedes aplicar la técnica 3x3. Es simple pero poderosa. Primero, toma 3 respiraciones profundas. Inhala, sostén, exhala. Repite. Esa pausa rompe el torbellino inmediato. Segundo, recuerda 3 cosas que están bajo tu control. Tu descanso, tu alimentación, tu decisión de caminar, por ejemplo. Al recordarlas, tu mente vuelve al terreno sólido donde tienes poder real. Tercero, suelta 3 cosas que no controlas. El juicio de los demás, la reacción de alguien, el pasado que ya no puedes cambiar. Al soltarlas, tu corazón se libera de una carga innecesaria. Esa técnica repetida con constancia convierte al silencio en un hábito curativo. Cada vez que la practicas, tu mente se limpia, tu cuerpo se calma, tu espíritu se fortalece. Ejemplo cotidiano. Imagina que recibes un mensaje lleno de reproches. Tu impulso es responder de inmediato con rabia, con explicaciones, pero eliges la técnica 3-3. Respiras 3 veces. Piensas: lo que sí controlo es dormir esta noche, comer algo sano, dar una caminata. Lo que no controlo es lo que esa persona piensa, lo que dice, lo que inventa. Sueltas eso. Y entonces, en lugar de responder en el momento, dejas el móvil a un lado. Descubres que la discusión puede esperar. Tu paz no. La metáfora de la medicina, el silencio es como una medicina amarga que al principio no gusta pero que cura. No es anestesia, no es evasión, es tratamiento. Purifica la mente, fortalece el cuerpo, sana el alma. Te devuelve claridad donde antes había confusión. Te devuelve calma donde antes había agitación. Te devuelve poder donde antes había dependencia. Una historia real. Un hombre acostumbrado a discutir todo con su pareja, decidió un día probar otra cosa. En lugar de responder, se quedó en silencio. Salió a caminar 10 minutos sin el móvil. Escuchó el sonido de sus pasos, el viento en los árboles, su propia respiración. Cuando volvió, la urgencia de discutir se había apagado. Esa simple caminata fue suficiente para darse cuenta de que no todo merece respuesta inmediata. Descubrió que el silencio era más persuasivo que cualquier argumento. Acción inmediata. Hoy mismo puedes probarlo. Camina 10 minutos sin móvil. Solo tus pasos, tu respiración y el mundo alrededor. No necesitas más. Ese pequeño acto será tu medicina diaria. Verás cómo poco a poco tu mente se aclara, tu ansiedad baja y tu corazón late con más calma. El cierre y la transición, el silencio como medicina, no solo calma, filtra. Te ayuda a distinguir lo que merece tu energía de lo que solo roba tu paz. Te recuerda que tu vida es demasiado corta para desperdiciarla en discusiones inútiles y ruidos vacíos. Y con esa claridad aparece una verdad que quizá nunca habías visto: el mejor cierre a veces no es una charla, sino una distancia silenciosa. Hay momentos en la vida en los que sientes una tentación enorme: escribir un último mensaje, tener una última conversación, buscar un cierre con palabras. Como si explicar lo que sientes una vez más pudiera curar la herida, como si ese texto final, esa charla pendiente, pudiera darte la paz que no llegó antes. Pero lo sabes, en el fondo ya lo dijiste todo, y aún así, la mente insiste en redactar, en imaginar, en pulsar ese botón de enviar. Ese es el dolor del cierre inconcluso. Las ganas de escribir un último mensaje aparecen cuando más vulnerable te sientes, no porque haya algo nuevo que decir, sino porque quieres que el otro comprenda lo que nunca entendió. Quieres que valore lo que no supo valorar. Quieres que reconozca lo que ignoró. Y mientras tanto, te desgastas en borradores invisibles, frases que nunca terminan de convencerte, emociones que se vuelven más intensas a medida que piensas en ellas. Pero cada intento de buscar cierre con palabras es como echar agua en un cántaro roto. Se vacía. No importa cuánto escribas, nunca es suficiente. No importa qué tan claro lo digas, nunca llena el vacío. Porque la paz no está en la respuesta del otro, sino en tu capacidad de soltar. El dolor del último mensaje, todos hemos estado ahí. El corazón late fuerte, los dedos tiemblan sobre el teclado. Piensas: si lo digo bien esta vez me entenderá. O si envío este mensaje al menos sabrá lo que me hizo. La ilusión de que una explicación más podrá cambiarlo todo. Pero lo que sigue siempre es decepción, porque no llega la respuesta que esperas. O llega una respuesta vacía, defensiva, hiriente. Y vuelves a quedar atrapado en el mismo círculo.
Das palabras, recibes silencio, das amor, recibes indiferencia. Ese es el dolor del último mensaje. Entregas lo mejor de ti en un acto desesperado y recibes menos de lo que mereces. Terminas sintiéndote aún más expuesto, aún más vulnerable, aún más solo. La sanación de la distancia. La verdadera sanación llega cuando entiendes que no necesitas escribir nada más, que la conversación ya terminó aunque nunca tuvieras la última palabra, que la dignidad no está en una explicación sino en la distancia. Elegir la distancia como punto final es un acto de amor propio, no un acto frío, no un castigo. Es reconocer que ya no quieres desgastarte en un diálogo que nunca fue mutuo, que tu energía vale más que un mensaje sin respuesta, que tu paz pesa más que un intento de convencer. La distancia no necesita aplausos. Es un cierre silencioso, limpio, firme, y aunque duela te libera, porque al no dar el último mensaje le das a tu corazón la oportunidad de descansar. La ansiedad se calma, el ruido baja, la vida vuelve a moverse hacia adelante. La lucidez del cierre sin palabras lo descubres con el tiempo. No toda historia se firma con palabras. Hay finales que no se escriben, se viven. Hay puertas que no se cierran con explicaciones sino con un paso hacia atrás. Hay capítulos que terminan con una página en blanco. Esa página en blanco es poderosa porque representa tu decisión de no llenar el vacío con ruido. Es aceptar que no necesitas la validación del otro para continuar. Es confiar en que el silencio es más elocuente que cualquier discurso final. Tu silencio dice me elegí. Tu ausencia declara esto ya no es mi lugar. Tu distancia grita mi vida sigue aunque no lo entiendas. Metáfora del libro. Imagina un libro que has leído durante años. Página tras página con momentos intensos, capítulos hermosos y otros dolorosos. Llegas al final y esperas un epílogo, algo que cierre todas las tramas. Pero en lugar de eso la última hoja está en blanco. Al principio te molesta, quieres reclamar al autor, pero con el tiempo entiendes que esa página vacía es también un cierre, porque te obliga a aceptar que no todas las historias tienen una conclusión explícita, algunas se cierran con el silencio de lo no dicho. Así también tu vida. No todas tus relaciones necesitan epílogo, algunas se terminan con tu decisión de no escribir más. Einsight Stoico. Los estoicos lo sabían, insistir en lo que no depende de ti es la causa del sufrimiento. No puedes controlar cómo otro recibe tus palabras, no puedes garantizar comprensión, ni gratitud, ni reconocimiento, pero sí puedes controlar tu decisión de guardar silencio, de poner distancia, de no dar más de lo que ya diste. Esa es la lucidez, comprender que el verdadero cierre está en ti, no en la reacción ajena. Ejemplo, cercano, una mujer me contó que después de años de relación complicada, quiso enviar un último correo a su expareja. Lo escribió varias veces con rabia, con amor, con nostalgia, pero nunca lo envió. Lo guardó en borradores. Pasaron semanas, meses. Un día, al leerlo de nuevo, se dio cuenta de que ya no necesitaba enviarlo, que todo lo que escribía estaba dirigido a alguien que no iba a entender, que en realidad lo había escrito para ella, y entonces lo borró. Esa fue su verdadera liberación, comprender que el cierre estaba en no enviarlo. Aplicación práctica. Hoy puedes hacer un ejercicio sencillo. Escribe ese último mensaje que tanto quieres enviar. Ponlo todo sin censura. Escribe la rabia, el dolor, la tristeza, el amor, y cuando termines, no lo envíes. Léelo una vez. Después bórralo. Ese gesto será tu manera de demostrarte que no necesitas al otro para cerrar, que tu paz está en tu decisión, no en su respuesta. La medicina del vacío. El silencio como cierre es una medicina amarga al principio. Duele aceptar que no tendrás la última palabra, que no escucharás lo que deseas, pero es también una medicina que cura. Porque al no escribir, al no insistir, al no forzar, dejas que la herida se cierre sola, y lo que queda es un espacio limpio, una calma inesperada, una libertad nueva. Una historia de dignidad. Un hombre, después de una amistad rota, quiso explicar su versión una última vez. Pasó noches escribiendo un mensaje largo, detallado, pero al llegar al final, algo cambió. Se preguntó, ¿qué ganaría de verdad con una explicación más? Y se dio cuenta de que la respuesta era nada. No ganaría paz, no ganaría respeto, no ganaría tiempo. Entonces, no lo envió. Y esa decisión, más que cualquier palabra, fue su victoria. Acción inmediata. Pregúntate hoy, ¿qué ganaría de verdad con una explicación más? Escríbelo en un papel. Sé honesto, y si la respuesta es nada, deja el papel en blanco. Esa será tu señal de que el cierre no necesita discurso. El cierre y la transición. El verdadero cierre no siempre está en una conversación.
A veces el mejor punto final es la distancia silenciosa, la página en blanco, el paso hacia atrás. Callar no es perder, es ganar un espacio donde tu paz respira. Y cuando aprendes a cerrar sin palabras, descubres algo aún más profundo. No todas las pérdidas son derrota, algunas son liberación disfrazada. Hay un punto en la vida en el que descubres que no puedes seguir entregando tu energía a todo y a todos, que no puedes estar disponible siempre diciendo sí a cada favor, respondiendo a cada exigencia, cargando con cada peso que no te pertenece. Porque el precio de tanta entrega es tu cansancio, tu desorden, tu sensación de estar vacío mientras los demás se llenan. Y un día lo entiendes. La verdadera dignidad consiste en volver al centro, en recortar lo que sobra, para que la energía regrese a lo esencial. Al principio duele porque nos enseñaron que ser buenos era decir, que sí, que amar era ceder siempre, que ayudar era no tener límites. Pero esa enseñanza incompleta nos rompió por dentro, porque en lugar de nobleza nos dejó agotamiento, en lugar de amor nos dejó desgaste, en lugar de paz nos dejó resentimiento. El alma no soporta tanto exceso. Llega un momento en el que necesitas cortar, soltar, simplificar. El dolor del exceso. El exceso se manifiesta en pequeños gestos repetidos, ese favor que se convirtió en costumbre, esa llamada que siempre tú inicias, esa disculpa que siempre sale de tu boca aunque no fuiste quien falló, ese sí que pronuncias con la boca mientras tu corazón grita un no ahogado. Y poco a poco te das cuenta de que vives para sostener dinámicas que no te sostienen a ti. El dolor no es solo físico, es emocional. Es esa sensación de estar descentrado, de no reconocerte en el espejo, porque tu mirada refleja cansancio más que vida. Es sentir que tu dignidad quedó arrinconada en un rincón oscuro, mientras todos los demás se benefician de tu silencio, de tu disponibilidad, de tu paciencia infinita. La sanación del recorte. Volver al centro implica un acto de valentía, decir no. No con rabia, no con orgullo, sino con serenidad. No porque no quieras a la otra persona, sino porque también te quieres a ti. No porque te vuelvas frío, sino porque por fin aprendiste a regular. Aquí entra en juego la regla 80-20 emocional. El 20% de tus vínculos son los que generan el 80% de tu desgaste. Son esas personas que nunca se sacian, esas situaciones que siempre drenan, esos favores que nunca terminan. Y si decides recortar ese 20%, lo que recuperas no es solo tiempo, recuperas tu centro, tu energía, tu vida. El alma respira cuando eliminas lo que sobra. Tu cuerpo descansa, tu mente se aclara, tu corazón late con fuerza nueva porque ya no está prisionero de obligaciones impuestas. La lucidez del centro. La dignidad consiste en reconocer que no naciste para ser todo para todos, que tu valor no se mide por cuántas veces dijiste que sí, sino por la calidad de los vínculos que eliges sostener. Que tu energía es un recurso limitado y sagrado, y quien realmente te valora no te pide que te vacíes, sino que te cuides. Volver al centro significa recordar que tu paz es prioritaria, que no puedes seguir repartiendo tu atención como monedas en un mercado donde todos toman y nadie devuelve. Que la vida se sostiene mejor cuando eliges pocos compromisos pero verdaderos en lugar de demasiados que solo te consumen. La metáfora del jardín. Imagina un jardín. Si no lo podas pronto, las ramas secas, las malas hierbas y el exceso de hojas tapan la luz y roban los nutrientes. El árbol parece vivo pero está asfixiado. Solo cuando podas lo innecesario vuelve a florecer. Así también tu vida. No es crueldad cortar, es cuidado. No es frialdad decir no, es respeto. No es egoísmo retirarte, es dignidad. Insight Stoico. Séneca lo expresó con claridad. Aquel que es valiente es libre. Valiente no es quien soporta más peso, sino quien tiene el coraje de soltar lo que lo encadena. Libre no es quien complace a todos, sino quien se atreve a volver al centro, aunque lo llamen egoísta. El verdadero amor no nace del exceso, sino del equilibrio. Ejemplo cotidiano. Piensa en ese favor eterno que siempre te piden. Tal vez llevar, prestar, escuchar sin descanso. Un día decides responder con calma, hoy no puedo, y la reacción puede ser sorpresa, molestia o incluso reproche. Pero en el fondo lo que has hecho es recuperar un pedazo de tu vida. Descubres que el mundo no se derrumba porque dijiste no. Descubres que la carga que parecía inamovible se puede soltar. Y ese gesto pequeño, esa negación serena se convierte en un acto de sanación. Una historia de dignidad. Conozco a un hombre que pasó años siendo el soporte de su familia extensa. Siempre ayudaba, siempre prestaba, siempre decía sí. Un día se dio cuenta de que estaba enfermo, cansado, roto. Y al reflexionar entendió que nadie lo había obligado. Él mismo había entregado todo por miedo a quedar mal, por miedo a que lo llamaran egoísta.
Entonces tomó una decisión radical, hizo una lista de 3 cosas a las que diría no. 1. Dejar de prestar dinero que nunca volvía. 2. Dejar de resolver problemas que no le correspondían. 3. Dejar de disculparse por descansar. Al principio fue duro, recibió críticas, pero con el tiempo ganó respeto y sobre todo ganó paz. Aplicación práctica. Haz tu propia lista. 3 no pendientes que sabes que necesitas pronunciar. Escríbelos en un papel. Hoy mismo elige uno y ejecútalo. Tal vez sea no responder de inmediato a un mensaje. Tal vez sea no aceptar una invitación que no deseas. Tal vez sea no disculparte por algo que no hiciste. Ese pequeño paso será tu manera de volver al centro. La medicina del equilibrio. Volver al centro no significa cortar todo ni vivir aislado. Significa aprender a regular, a equilibrar, a dar sin perderte. Significa saber que puedes amar con intensidad, pero también cuidarte con firmeza. Que puedes acompañar pero no cargarte. Que puedes decir sí pero también no. Y cuando logras ese equilibrio, la dignidad se convierte en tu raíz. Nada externo te tambalea porque aprendiste a sostenerte desde dentro. El precio de volver al centro, muchos te dirán que te volviste frío. Pero en realidad no es frialdad, es regulación. Es aprender que no puedes seguir dando cuando estás vacío. Es comprender que tu valor no está en ser indispensable, sino en ser auténtico. Te criticarán porque ya no eres tan accesible. Pero en el fondo lo que molesta no es tu distancia, sino tu nueva fuerza. Transición. Volver al centro es recordar que tu energía no es infinita, que tu dignidad no admite rebajas, que decir no también es un acto de amor. Y aunque algunos te acusen de frialdad, lo que realmente aprendiste es a regular, a sostener tu paz sobre cimientos firmes. Porque cuando eliges dignidad, eliges vida. Hay una confusión común que hiere más de lo que ayuda a pensar, que cuando empiezas a poner límites, te vuelves frío, distante, indiferente. No es cierto. La indiferencia es cerrar los ojos a todo, incluso a lo que importa. La inteligencia emocional es abrirlos pero con claridad. Es decir, sé lo que siento, sé lo que valgo, sé lo que ya no voy a permitir. No es rechazo, es cuidado. No es frialdad, es amor por el tiempo que te queda. El dolor aparece cuando vives como si tu energía fuera infinita, como si tu tiempo se pudiera regalar a cualquiera, como si tus palabras no tuvieran peso. Años así te desgastan. Descubres que has dicho sí cuando querías decir no, que has respondido de inmediato a lo que merecía esperar, que has tolerado conversaciones que solo vaciaban tu alma. Y entonces despiertas. Comprendes que poner límites no te convierte en una persona indiferente, sino en alguien que por fin aprendió a honrar su vida. El dolor de no poner límites, el exceso de disponibilidad destruye silenciosamente. Te llaman a cualquier hora y respondes. Te buscan con urgencias inventadas y allí estás. Te piden lo que no pueden pedirse ni a sí mismos y aceptas. Y cuando llega la noche sientes que tu día nunca fue tuyo. Tu tiempo se volvió moneda para otros, tu paz se volvió un recurso ajeno. El dolor es esa sensación de estar atrapado en dinámicas que no elegiste pero que tú mismo alimentaste al no poner límites. El dolor es vivir como si siempre tuvieras que justificarte, como si la única manera de ser querido fuera estar disponible sin descanso. El dolor es darte cuenta de que tu vida transcurre en función de lo que otros quieren de ti, no de lo que tu alma necesita. La sanación de los límites claros. Sanar significa atreverte a regular. Significa poner un marco, no un muro. Significa decir, puedo estar pero en este horario. Puedo conversar pero de este tema. Puedo ayudarte pero no siempre. Esa claridad no hiere, ordena. Y en ese orden recuperas tu dignidad. Un límite claro es como un letrero en la puerta de tu casa que dice bienvenido pero toca antes de entrar. No significa que ya no quieras visitas, significa que valoras tu espacio. Y quien te respeta lo entiende. Quien no lo entiende, nunca quiso respetarte, solo usarte. La lucidez que nace de los límites. Cuando aprendes a establecer límites, descubres que la calma no viene de evitar los conflictos, sino de definirlos antes de que empiecen. Ya no aceptas llamadas a medianoche, que no son emergencias. Ya no entras en discusiones interminables, que solo giran en círculos. Ya no respondes de inmediato a mensajes que no merecen tu urgencia. Tu calma rompe la ilusión de control de los demás. Porque quien estaba acostumbrado a verte disponible, se enfrenta a una verdad nueva, ya no puede moverte como antes. Esa transformación incomoda. Algunos te llamarán frío, egoísta, extraño, pero en el fondo no es frialdad, es regulación. Lo que molesta no es tu distancia, sino tu nueva fuerza. La metáfora del río. Piensa en un río.
Si no tiene cauce, se desborda, inunda, destruye. Si tiene límites claros, fluye con serenidad, riega, da vida. Así también tú. Sin límites tu energía se desborda en todas direcciones y no nutre nada. Con límites tu vida fluye con sentido, se convierte en fuerza que alimenta lo que realmente importa. Einsight Stoico. Epicteto lo resumió en una frase: primero dite a ti mismo qué quieres ser, y cuando sabes lo que quieres ser, lo que no quieres aceptar, se vuelve evidente. Poner límites no es para castigar a otros, sino para proteger el espacio donde tu verdadera vida puede florecer. Ejemplo cotidiano. Alguien te dice: necesito hablar contigo ahora mismo. Antes habrías dejado todo para escuchar. Ahora respondes con calma: podemos hablar mañana 15 minutos a las 10:30. No estás negando la conversación, estás dándole un marco, y en ese marco tu dignidad respira. Ese pequeño cambio transforma dinámicas enteras, porque dejas de estar atrapado en la urgencia de otros y empiezas a vivir desde tu propia agenda. Recuperas tu tiempo, tu serenidad, tu poder. Una historia de liberación. Conozco a una mujer que trabajaba en una oficina donde todos la buscaban para resolver problemas que no eran suyos. Su vida era contestar llamadas, apagar fuegos ajenos, ceder su tiempo. Estaba agotada. Un día escribió un protocolo personal: horarios de respuesta, temas válidos, tiempos de descanso intocables. Al principio sus compañeros se molestaron, la acusaron de distante, pero con el tiempo empezaron a respetarla. Su calidad de vida mejoró. Su dignidad volvió. Y lo más sorprendente, se convirtió en ejemplo. Lo que antes parecía frialdad después fue visto como inteligencia. Aplicación práctica. Escribe hoy tu propio protocolo de contacto. Define cuándo responderás, cómo quieres que te pidan las cosas, cuáles son los temas que sí aceptarás conversar y cuáles no. Tenlo claro para ti mismo, aunque nunca lo leas en voz alta. Esa claridad interna se notará en tu energía, en tu tono, en tu presencia. No necesitas anunciarlo como una proclama, basta con sostenerlo, porque cuando tú respetas tus límites, el mundo aprende a respetarlos también. La medicina de respeto. Poner límites no te hace indiferente, te hace consciente. Es un acto de amor, no de rechazo. Amor por tu tiempo, amor por tu vida, amor por lo poco que nos queda de esta existencia breve. Porque el tiempo que inviertes en lo que drena tu alma no vuelve, y el que inviertes en lo que te nutre florece. La verdadera medicina es darte permiso de cuidar lo esencial sin culpa. La verdadera fortaleza es decir hasta aquí, y hacerlo sin rabia, sin odio, sin necesidad de explicarlo 1000 veces, solo con calma. Acción inmediata. Hoy escribe 3 reglas simples para tu vida: un horario en el que no responderás mensajes, un tema que no volverás a discutir, un espacio que reservarás solo para ti, y cúmplelas. Esa será tu primera victoria de dignidad. El cierre y la transición. Al final, la inteligencia emocional no se parece a la indiferencia. La indiferencia apaga, endurece, destruye. La inteligencia emocional ilumina, regula, da forma. La indiferencia nace del ego, la inteligencia nace de la conciencia. Y cuando eliges esta última, tu calma se vuelve una revolución silenciosa. Ya no eres prisionero del control de otros. Te sostienes en tu centro. Y el mundo, aunque no lo diga, empieza a respetar la serenidad que antes nunca mostrabas. Hay un tipo de batalla que nunca se libra en el campo abierto de las palabras, sino en lo invisible del alma. Es la batalla de la calma. Y aunque parezca contradictorio, es una de las más duras, porque todo a tu alrededor parece empujarte a reaccionar. Te provocan, te desafían, te señalan, esperan tu explosión, y tú por dentro sientes el temblor de la rabia, el ardor de la injusticia, el deseo de responder de inmediato. Ese es el dolor de quien se ve empujado una y otra vez a entrar en un juego que no eligió. Todos sabemos lo que significa caer en esa trampa. Un comentario hiriente que te saca de tu centro, una actitud manipuladora que te arrastra al terreno del otro, una discusión repetida que te roba energía. Al reaccionar sin pensar, sientes por un instante que recuperas control, pero en realidad lo pierdes. Porque cuando reaccionas al impulso de otro, no eres dueño de ti, eres pieza en su tablero. El dolor de la provocación constante. La vida está llena de manos que intentan mover tus hilos. Personas que buscan tus grietas para entrar, que presionan tus puntos débiles para hacerte estallar. Y lo hacen porque saben que mientras reacciones, ellos tienen poder. Esa es la ilusión de control que los demás creen dominarte cuando logran sacarte de tu calma. El dolor está en darte cuenta de que muchas veces jugaste esa partida sin cuestionarla.
Has discutido horas para defenderte de acusaciones absurdas. Has levantado la voz para demostrar tu razón. Has escrito mensajes largos explicando lo que nunca debió explicarse. Y al final lo que ganaste fue cansancio, frustración y la amarga sensación de haber perdido el control de ti mismo. La sanación de elegir la cancha. Sanar comienza cuando descubres que siempre tienes una opción: elegir la cancha. Y a veces la mejor decisión es no jugar. Nadie puede obligarte a reaccionar. Nadie puede arrastrarte a un terreno que no aceptas. La calma es tu mejor defensa porque revela lo que el otro no quiere ver, que ya no tiene poder sobre ti. Cuando eliges la calma no estás negando lo que sientes, estás decidiendo dónde colocarlo. No en la superficie donde cualquiera puede tocarlo, sino en tu centro donde nadie llega sin tu permiso. Esa elección transforma el juego, porque quien esperaba tu estallido recibe tu silencio. Quien esperaba tu enojo se encuentra con tu serenidad. Quien esperaba una guerra se queda solo con sus propias armas oxidadas. La lucidez del verdadero dominio. La lucidez llega cuando entiendes que dominar tu centro es dominar el tablero entero. No importa cuántas jugadas hagan los demás, no importa cuántos intenten provocarte. Si tú permaneces firme, si no entregas tu reacción, el control vuelve a ti. Esa calma no es pasividad, es estrategia. No es debilidad, es fortaleza invisible. Los estoicos lo sabían bien. El verdadero poder no consiste en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo. Y cuando lo logras, la ilusión de control que otros tenían sobre ti se derrumba como un castillo de arena frente a la marea. La metáfora del ajedrez. Imagina una partida de ajedrez. El oponente mueve una pieza esperando tu reacción inmediata. Quiere verte apurado, cometer un error. Pero tú eliges otra estrategia: no moverte. Observas, respiras, esperas. A veces la mejor jugada es no mover ninguna pieza, porque no reaccionar desarma al adversario más que cualquier movimiento precipitado. La vida funciona igual. No todos los ataques merecen respuesta, no todas las jugadas requieren que participes. Y muchas veces la victoria no está en vencer al otro, sino en demostrar que ya no estás dispuesto a jugar su partida. Insight estoico. Marco Aurelio escribió: si te perturba algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Esa es la esencia de la calma. El mundo puede gritar, acusar, provocar, pero lo que realmente importa es cómo lo interpretas, qué lugar le das dentro de ti. La calma es elegir que no todo merece tu juicio, que no todo merece entrar en tu mente, que no todo merece tu energía. Ejemplo cotidiano. Piensa en esa persona que siempre encuentra la manera de provocarte. Tal vez te lanza comentarios irónicos en una reunión, tal vez te busca en el peor momento para discutir. Antes habrías respondido de inmediato cayendo en la trampa. Hoy eliges otra cosa. Lo miras, respiras, dices con calma: no hablaré de esto ahora. Y te retiras. Lo que parecía una victoria para él se convierte en una derrota, porque su control se rompe contra tu serenidad. Ese pequeño acto no solo cambia la dinámica, también cambia tu interior. Te das cuenta de que la calma no es ausencia de acción, es la acción más poderosa que puedes tomar. Una historia de transformación. Un hombre relataba que solía explotar cada vez que su hermano lo provocaba. Las discusiones eran violentas, llenas de gritos, acusaciones, silencios largos después. Un día, cansado de repetir lo mismo, decidió practicar la calma. La próxima vez que su hermano lo provocó, guardó silencio, respiró y dijo simplemente: no voy a discutir esto. Al principio fue extraño, incluso incómodo, pero lo que siguió fue sorprendente. La discusión se apagó sola. Su hermano no sabía cómo reaccionar frente a su calma, y en ese instante entendió que había ganado una guerra invisible, una que solo se gana dentro de uno mismo. Aplicación práctica. Haz un ejercicio hoy. Piensa en 3 situaciones donde siempre reaccionas. Escríbelas. Luego define tu jugada diferente. Tal vez sea guardar silencio. Tal vez sea responder con calma: no ahora. Tal vez sea retirarte. Esa será tu lista de partidas que no jugarás más. Y cada vez que te enfrentes a una de esas provocaciones, recuerda la metáfora del ajedrez. A veces la mejor jugada es no mover una pieza. La medicina de la calma. La calma no es indiferencia. La calma es medicina. Cura heridas invisibles porque rompe patrones de desgaste que parecían eternos. Cura porque te devuelve la sensación de poder sobre tu vida. Cura porque te permite dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que no regalaste tu energía a una provocación innecesaria. La calma te convierte en un muro que no se derrumba con el viento, en un mar que no pierde su profundidad por una piedra que cae, en una montaña que no se mueve porque alguien la insulte.
Esa es la verdadera fuerza: permanecer, no reaccionar, sostener tu centro. Acción inmediata. Hoy escribe en un papel: no necesito reaccionar para ser fuerte. Llévalo contigo. Cada vez que alguien intente provocarte, léelo en silencio. Haz de esa frase tu recordatorio, porque la calma no se improvisa, se entrena. Y cada vez que eliges no jugar, fortaleces el músculo invisible de tu dignidad. El cierre y la transición. Al final, la calma rompe la ilusión de control que otros tienen sobre ti, porque quien domina su centro, domina el tablero. Y cuando entiendes esto, descubres que no todas las victorias se logran avanzando. Algunas se logran al no moverse, al no responder, al no caer en la trampa. La calma es tu jugada maestra. Y la pregunta que queda resonando es simple: ¿qué partida ganarías hoy saliendo del juego? Hay algo que cansa más que cualquier discusión externa: la batalla interna entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esa desalineación te roba la paz, como un río subterráneo que desgasta lentamente la tierra hasta dejarla hueca. Dices sí cuando tu corazón grita no. Te muestras fuerte cuando por dentro tiemblas. Prometes cambios que nunca concretas. Y así, poco a poco tu vida se fragmenta en 1000 pedazos que no encajan. Ese es el dolor de la incoherencia. No es visible a simple vista, pero se siente en la mirada cansada al espejo, en la sensación de que vives en deuda contigo mismo, en el peso de las palabras no dichas o dichas en contra de lo que realmente querías. La incoherencia hiere porque te divide en partes que no se reconocen. Te conviertes en actor de un papel que no es el tuyo, y aunque aplaudan tu actuación dentro, sabes que no eres fiel a tu verdad. El dolor de vivir desalineado. Imagina que tu mente dice: necesito descansar, pero tu boca responde: sí, claro, yo lo hago. O que tu corazón susurra: quiero distancia, pero tus pies caminan hacia la misma persona que ya te desgastó. Ese desajuste es una fractura invisible que te va rompiendo poco a poco. El dolor no está solo en el acto, sino en la repetición. Porque un desajuste puede perdonarse, pero vivir constantemente dividido genera resentimiento hacia ti mismo. Te culpas por no tener fuerza, por no sostener lo que prometes, por traicionarte. Y esa culpa no se calma con nada externo, ni con halagos, ni con aprobación, ni con logros. La sanación de alinear, sanar es volver a juntar las piezas. Es atreverte a pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Puede parecer sencillo, pero requiere coraje porque significa reconocer tus verdaderos deseos y sostenerlos aunque incomoden a otros. Significa decir no cuando todo tu cuerpo pide no, aunque tu voz tiemble. Significa actuar en congruencia con tus pensamientos más profundos aunque pierdas aplausos. Cuando alcanzas esa alineación, la paz ya no depende de las circunstancias. No importa si otros entienden o critican. Tu calma no se tambalea porque no nace de afuera sino de dentro. Es la paz estable de quien ya no se traiciona. La lucidez de la coherencia. La coherencia interna no es perfección, es dirección. No significa que nunca te equivoques. Significa que aunque tropieces, tus pasos van hacia donde realmente quieres ir. Y esa claridad te da dignidad. Porque aunque duela decir no, aunque cueste sostener un límite, aunque el miedo te empuje a callar, tú eliges ser leal a lo que piensas y sientes. La lucidez aparece cuando entiendes que traicionarte a ti mismo es la herida más profunda y que alinearte contigo mismo es la sanación más poderosa. La metáfora del río claro. Piensa en un río. Cuando está turbio no ves el fondo, te sientes inseguro, no sabes dónde pisar. Así es la incoherencia, todo confuso, sin claridad. Pero cuando el río fluye limpio y transparente, puedes ver el camino bajo el agua, avanzar con firmeza, confiar en cada paso. Así también tu vida, cuando piensas, sientes y actúas en la misma línea, tu camino se aclara. Einsight, estoico. Marco Aurelio lo dijo con sencillez. La felicidad depende de ti. No de lo que otros hagan, no de lo que el destino te traiga, sino de tu propia coherencia. Depende de que tus pensamientos, emociones y actos formen un mismo tejido. Porque cuando vives en contradicción, la felicidad se escapa. Pero cuando vives en coherencia, la felicidad brota de adentro, estable, serena, inamovible. Ejemplo cotidiano. Un hombre descubrió escribiendo en su diario que siempre respondía sí a favores que lo desgastaban, aunque en el fondo sentía un rotundo no. Esa incongruencia lo tenía cansado, resentido, atrapado. Un día decidió cambiar. La próxima vez que le pidieron un favor imposible, respiró y dijo: hoy no puedo. Esa pequeña frase fue una revolución en su vida. No porque los demás aplaudieran, sino porque por primera vez sintió que su voz reflejaba su verdad.
Una historia de transformación. Una mujer acostumbrada a complacer a todos, comenzó un ejercicio cada noche, escribía en 3 columnas lo que pensaba, lo que sentía y lo que había hecho. Al principio descubrió una brecha dolorosa, pensaba en descansar, sentía agotamiento, pero actuaba diciendo sí a todo. Esa visión la confrontó, pero poco a poco empezó a ajustar. Un día al escribir, pienso que necesito silencio, siento que quiero estar sola, actúo. Quedándome en casa, experimentó una paz que no había sentido en años. Comprendió que la coherencia no es lujo, es necesidad vital. Aplicación práctica. Puedes hacer lo mismo. Dedica 5 minutos al día a un diario de 3 columnas. Pienso, siento, haré. Escribe con honestidad. No se trata de ser perfecto, sino de ver dónde estás. Verás que muchas veces dices sí cuando tu sentir pide no, que actúas en contradicción con lo que piensas. Ese registro será tu espejo y poco a poco empezarás a alinear. Hazlo con una decisión difícil de tu día. Tal vez sea contestar a alguien, aceptar un compromiso, tomar una elección en el trabajo. Ponlo en las 3 columnas y observa, ¿hay coherencia? Si no la hay, ajusta. Ese pequeño hábito es una medicina poderosa. La medicina de la coherencia interna es como una brújula que nunca falla. Puede que el camino sea duro, puede que haya tormentas, pero mientras tus pasos sigan la dirección de tu brújula, siempre sabrás dónde estás. No vivirás en la angustia de traicionarte, ni en el cansancio de complacer. Vivirás en la calma de ser tú mismo, aunque el mundo no lo entienda. La coherencia es medicina, porque sana las grietas invisibles. Te devuelve autoestima, te da claridad, te fortalece contra las manipulaciones externas. Nadie puede mover fácilmente a quien está alineado consigo mismo. Acción inmediata. Hoy mismo registra una decisión difícil en las 3 columnas. Escribe lo que piensas de verdad, lo que sientes de verdad y lo que harás, y asegúrate de que tu acción refleje lo primero y lo segundo. Esa será tu primera victoria de coherencia. El cierre y la transición. La coherencia interna no es orgullo, es dirección. No es imponerte sobre otros, es caminar en línea recta contigo mismo. Y aunque al principio duela porque rompe hábitos viejos, pronto descubrirás que no hay paz más estable que la de vivir sin traicionarte. La pregunta que queda resonando es esta: ¿qué tanto de tu vida refleja tu verdad? ¿Y qué tanto refleja un papel que aprendiste a interpretar? Hay momentos en los que avanzar sin mirar atrás parece un acto de orgullo. Te dicen que eres frío porque no respondes. Te acusan de soberbio porque no regresas. Te señalan de insensible porque decidiste cerrar un capítulo. Pero lo que pocos entienden es que no siempre se trata de orgullo, se trata de claridad. Caminar hacia adelante sin girar la cabeza no significa altivez, significa madurez. Significa que descubriste que quedarte dando vueltas en el mismo círculo solo te roba la vida. El dolor aparece cuando confundes orgullo con claridad, porque entonces dudas. Piensas, estaré siendo demasiado duro, debería dar otra oportunidad, quizás soy yo el que falla por no regresar. Esa duda duele porque te hace vacilar, porque te arrastra de nuevo al mismo terreno de desgaste. Y sin embargo, si escuchas a tu silencio más profundo, descubrirás que no es orgullo lo que guía tu decisión, es la lucidez de saber que no encajas más en un lugar donde ya no hay crecimiento. El dolor de las vueltas circulares. Todos conocemos ese tipo de reconciliaciones que parecen nuevas pero son repetición. Palabras dulces que prometen cambio, gestos que parecen sinceros, disculpas que saben a eco de otras ya escuchadas. Y vuelves a intentarlo. Pero pronto descubres que el guión es el mismo. El círculo empieza otra vez, ilusión caída, desgaste, disculpas, vuelta al inicio. El dolor de vivir en reconciliaciones circulares es que no cierras nunca. Es como remar en un lago que parece extenso, pero en realidad solo te lleva al mismo punto de partida. Y mientras remas te desgastas sin avanzar. El alma lo sabe, ese no es el camino. La sanación de un norte claro. Sanar comienza cuando defines tu norte. Ese norte es una frase sencilla, corta, casi como un faro en medio de la niebla. Puede ser quiero paz, o merece quedarse lo que me nutre, o mi vida no es un círculo, es un camino. Esa frase se convierte en tu brújula, y cada vez que aparece la tentación de volver atrás la lees. Y cada vez que alguien quiere hacerte sentir culpable por seguir adelante la recuerdas. El norte no es un capricho, es dirección. Y tenerlo claro no significa que no haya dolor. Significa que sabes hacia dónde remar aunque el corazón llore. La lucidez que diferencia. La lucidez consiste en diferenciar orgullo de claridad. El orgullo quiere ganar. La claridad quiere avanzar. El orgullo busca demostrar algo al otro.
La claridad se enfoca en vivir en paz contigo mismo. El orgullo grita, te probé que estaba en lo cierto. La claridad susurra, no necesito probar nada, solo seguir caminando. Esa diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Porque el orgullo es frágil, depende de la mirada ajena. La claridad es sólida, depende solo de ti. Y cuando eliges claridad, dejas de vivir en función de lo que otros interpretan. Empiezas a vivir en función de tu propio camino. La metáfora del navegante, piensa en un navegante en medio del mar. Tiene un norte, una estrella que lo guía. Puede que el viento sople en contra, puede que las olas lo empujen hacia atrás, puede que alguien en la costa le grite que regrese. Pero mientras mantenga la vista en su norte avanzará. Si gira demasiado la cabeza se perderá. Así es la vida, tu frase brújula es esa estrella. Sin ella vuelves al puerto del que tanto costó salir. Con ella, aunque duela, mantienes el rumbo. Einsight estoico. Marco Aurelio dejó una enseñanza clara. Si es soportable, sopórtalo. Si no, corta. Esa frase no habla de orgullo, habla de claridad. Sopórtalo si puedes y si vale la pena. Pero si ya no se sostiene, si lo único que trae es desgaste, corta. No necesitas justificarte, no necesitas explicarlo 100 veces. El corte no es arrogancia, es dirección. Ejemplo cotidiano. Imagina que alguien con quien tuviste una relación complicada te busca otra vez. Te promete cambios, te dice que será diferente. Antes habrías cedido, pero ahora tienes tu norte, quiero paz. Y esa simple frase se convierte en tu filtro. Te preguntas, ¿esta vuelta me dará paz? La respuesta es clara, no. Entonces dices con serenidad, no encaja con mi camino. Esa respuesta no es orgullo, es coherencia con tu brújula. Una historia de decisión. Una mujer contó que después de años de reconciliaciones vacías, con un amigo que siempre la decepcionaba, decidió escribir una frase en su teléfono, no más círculos. Cada vez que él la buscaba, ella leía esa frase antes de responder. Y aunque le dolía, eligió no volver. El tiempo le mostró que no había perdido nada, había ganado dirección. Ese acto que otros interpretaron como frialdad fue en realidad su mayor gesto de amor propio. Aplicación práctica. Hoy puedes hacer lo mismo. Define tu norte en una sola frase. Escríbela y ponla como fondo de pantalla en tu móvil o pégala en el espejo donde te miras cada mañana. Cada vez que tengas que tomar una decisión difícil, mírala. Pregúntate, ¿esto encaja con mi norte? Si no, corta. No necesitas más explicación. La medicina de la claridad es medicina porque corta lo innecesario y deja espacio para lo esencial. No se trata de ganar una discusión ni de demostrar nada. Se trata de liberar tus manos para remar hacia adelante. Se trata de soltar el peso que te hunde y quedarte solo con lo que te sostiene. La claridad calma porque no depende de la aprobación ajena. Ya no discutes, ya no repites, ya no giras en círculos, caminas. Y ese caminar, aunque solitario, a veces es liviano, porque tu brújula es tuya, no prestada. Acción inmediata. Hoy escribe tu frase brújula. Hazla corta, directa, sencilla. Tal vez sea mi paz primero. Tal vez no regreso a círculos. Tal vez mi norte es crecer. Escríbela y hazla visible. Que esa frase sea tu recordatorio en cada tentación de volver atrás. El cierre y la transición. Claridad no es orgullo. Orgullo es necesidad de aplauso. Claridad es dirección silenciosa. Orgullo busca miradas, claridad busca paz. Y cuando eliges claridad, tu vida deja de girar en círculos y comienza a avanzar como un río hacia el mar. Y en ese fluir descubres algo más: aceptar lo que no puedes controlar libera tu remada, porque ya no luchas contra la corriente que no depende de ti. Remas solo en la dirección que elegiste. Hay dolores que nacen no de lo que nos hicieron, sino de lo que intentamos cambiar sin poder. Uno de los más intensos es el de querer modificar la conciencia de alguien que amamos. Querer que vea lo que no ve. Querer que sienta lo que no siente. Querer que valore lo que desprecia. En ese intento nos desgastamos, nos partimos, nos vaciamos. Y lo más duro es que al final no logramos nada más que perder la calma y la dignidad. Ese es el dolor de luchar contra lo incontrolable, querer mover un corazón que no quiere moverse, insistir en abrir ojos que el otro se empeña en mantener cerrados. Pasas noches enteras escribiendo explicaciones, ensayando conversaciones, inventando estrategias para que al fin comprenda. Pero nada cambia, y cada intento termina siendo una herida más en ti. El dolor de querer cambiar lo ajeno, querer salvar al otro, es un impulso noble al inicio. Lo haces desde el amor, desde el deseo de compartir tu verdad, pero pronto se convierte en cadena, porque mientras más insistes, más resistencia encuentras,
Y lo que empezó como amor se transforma en lucha, en desgaste, en frustración. El dolor no está solo en el fracaso de no lograrlo. El dolor está en ver que al insistir te vas perdiendo tú. Te conviertes en remador que agota sus brazos intentando ir contra una corriente que no cede. Y aunque el agua se lleve tu fuerza, el otro permanece en la misma orilla sin moverse, sin cambiar. La sanación de aceptar lo que no controlas. Sanar significa detener la remada inútil. Significa reconocer que la corriente es más fuerte que tu insistencia, que la conciencia del otro no está en tu poder, que puedes amar pero no forzar, que puedes mostrar pero no obligar a ver. Aceptar lo que no controlas no es resignación, es liberación. Es soltar el peso de una lucha imposible y regresar a ti, porque tu alma no fue hecha para cambiar conciencias ajenas. Fue hecha para salvarte a ti mismo, para sostener tu dignidad, para cuidar tu paz. Cuando aceptas, dejas de mendigar comprensión, dejas de gritar a oídos sordos, dejas de llorar ante puertas cerradas, y aunque duela experimentas una calma nueva. Descubres que retirarte con dignidad es más valioso que insistir hasta romperte. La lucidez de salvarte a ti. La lucidez aparece cuando entiendes que la obra más grande que puedes realizar es contigo mismo, no con el otro. Porque el otro tiene su propio tiempo, su propio proceso, su propia libertad. Lo único que puedes salvar de verdad es tu alma, y en esa obra está tu victoria. Salvarte a ti no significa egoísmo, significa cuidar la única vida que te fue dada. Significa dejar de pelear batallas que no te pertenecen y empezar a luchar las que sí, tu coherencia, tu serenidad, tu fortaleza interna. Eso es lo que puedes controlar, eso es lo que puedes cultivar. La metáfora del remador. Imagina a un hombre remando río arriba con todas sus fuerzas. El sudor corre por su frente, sus brazos tiemblan, su pecho arde. Remar contra la corriente se convierte en tormento. Y de repente algo cambia, suelta los remos, deja de luchar y mira alrededor. Descubre que hay otra orilla más tranquila que puede dejarse llevar hasta ella sin tanto dolor. Así es la vida cuando aceptas lo incontrolable. No es rendición, es inteligencia. No es cobardía, es sabiduría. Insight estoico. Epicteto lo enseñó con claridad. De las cosas unas dependen de nosotros y otras no. Y Marco Aurelio añadió, no cargues con el peso de lo que no puedes sostener. La dicotomía del control es simple pero poderosa. Si depende de ti, hazlo. Si no depende de ti, suéltalo. Aplicado al amor, es una medicina dura pero necesaria, porque amar no significa salvar al otro a la fuerza. Amar significa cuidar sin destruirte, dar sin perderte, acompañar sin anular tu dignidad. Ejemplo cotidiano. Imagina que tu pareja o un ser querido se aferra a actitudes que te hieren. Intentas explicarle una y otra vez con paciencia, con gritos, con lágrimas. Nada cambia. Entonces aplicas la dicotomía del control. Te preguntas, ¿depende de mí que cambie? No. Depende de mí poner un límite, decidir hasta dónde estar, sí, y eliges lo segundo. No porque dejes de amar, sino porque eliges amarte también a ti. Una historia de Chirugigno. Un hombre contó que durante años intentó cambiar a su hermano atrapado en adicciones y malas decisiones. Lo acompañó, lo rescató, lo financió, lo defendió, pero nada cambiaba. Hasta que un día comprendió que lo único que lograba era hundirse con él. Decidió retirarse con dignidad, no para abandonarlo, sino para salvarse. Y en esa retirada descubrió algo: su hermano solo empezó a buscar ayuda real cuando ya no estaba él sosteniéndolo. Entendió que su mayor acto de amor fue dejar de remar contra la corriente. Aplicación práctica. Hoy hazte una pregunta. ¿Qué estás intentando mover que no te pertenece? Escríbelo. Mira de frente esa situación. Luego pregúntate, ¿qué sí depende de mí aquí? Tal vez poner un límite, tal vez retirarte, tal vez elegir silencio en lugar de explicación. Y hazlo. Esa acción pequeña será tu manera de practicar la dicotomía del control en el amor. La medicina de aceptar. Aceptar no es frialdad, es claridad. No es abandonar, es ordenar. Es reconocer que cada persona tiene su proceso y que tu misión no es cambiar conciencias, sino cuidar tu alma. Aceptar sana porque te libera del peso imposible. Sana porque transforma tu energía de inútil en fértil. Sana porque te devuelve al único terreno donde siempre tendrás poder ti mismo. Acción inmediata. Hoy escribe en tu diario, me libero de lo que no controlo. Repítelo cada mañana como un recordatorio. Y cada vez que sientas el impulso de remar contra la corriente de alguien más, míralo. Ese recordatorio será tu brújula. El cierre y la transición, la dicotomía del control aplicada al amor,
Es una lección dura pero imprescindible, porque mientras sigas intentando cambiar lo que no te pertenece, perderás fuerza, paz y dignidad. Pero cuando aceptas, cuando sueltas, cuando eliges salvarte a ti, descubres una libertad nueva. Y la pregunta que queda flotando es esta: ¿qué estás intentando mover que nunca estuvo en tus manos? Hay un momento en la vida en el que descubres que has sido alimento emocional para otros, que tu paciencia sostuvo el hambre de alguien que nunca quiso saciarse por sí mismo, que tu entrega fue usada como combustible para egos vacíos, que tu silencio fue interpretado como debilidad y tu ternura como recurso disponible. Y un día después de tanto desgaste despiertas roto, no roto para siempre, sino como una vasija cuyas grietas cuentan una historia. Ese dolor de verte quebrado es difícil de aceptar, porque pensabas que tu fortaleza te protegería siempre, que tu amor sería suficiente, que tu lealtad sería correspondida. Pero las grietas aparecen igual inevitables. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación, en aceptar que ya no eres el mismo, que las fisuras están ahí y que reconstruirte será tu obra más importante. El dolor de sentirse quebrado, ser alimento emocional, significa estar atrapado en dinámicas donde tu valor se mide por cuánto das, cuánto cedes, cuánto aguantas. Llega un punto en el que ya no sabes quién eres sin esa entrega. Cuando alguien no te necesita, sientes vacío. Cuando alguien te rechaza, crees que tu vida pierde sentido. Ese es el dolor de haberte perdido en otros. Las grietas aparecen como síntomas: agotamiento crónico, tristeza, que no desaparece, sensación de inutilidad, pérdida de propósito. Y ahí, en ese espejo roto, piensas que ya no hay salida, que tu historia terminó en fragmentos imposibles de unir. La sanación del kintsugi del alma. Pero aquí entra la medicina estoica: no todo lo que se rompe está destinado a desecharse. Los japoneses tienen un arte antiguo llamado kintsugi, que consiste en reparar la cerámica rota con polvo de oro. Las grietas no se esconden, se resaltan. La vasija no vuelve a ser como antes, se convierte en algo único, más fuerte, más valioso. Así también el alma. No se trata de negar tus heridas, sino de convertirlas en parte de tu belleza. No se trata de borrar tu historia, sino de usarla como base para tu nueva fortaleza. Reconstruirte en silencio significa que cada fractura se transforma en lección, cada caída en avance, cada dolor en oro que resalta tu dignidad. La lucidez de reconstruirse en silencio. El mundo quiere espectáculo, explicaciones, declaraciones, discursos, pero tu reconstrucción no necesita testigos. No necesitas anunciar que cambiaste, que aprendiste, que sanaste. Tu silencio será suficiente, porque lo verdadero no se grita, se muestra en la calma con la que caminas, en la firmeza con la que dices no, en la serenidad con la que eliges lo que ahora sí te nutre. La lucidez aparece cuando entiendes que no tienes que demostrar nada, que cada avance, por pequeño que parezca, es parte de tu kintsugi personal, que cada día en que eliges cuidarte, descansar, escribir, caminar, es un hilo de oro que une tus pedazos. La metáfora de la vasija. Imagina tu alma como una vasija rota. Durante mucho tiempo pensaste que la única solución era pegarla en secreto, fingiendo que nunca se había quebrado. Pero ahora eliges otra cosa, tomas cada fragmento y lo unes con oro. Las grietas ya no son vergüenza, son parte de tu nueva identidad. Esa vasija reparada en silencio se convierte en símbolo de que sobreviviste, aprendiste y creciste. Insight estoico. Marco Aurelio escribió: lo que obstaculiza la acción la adelanta. Esa frase ilumina este proceso, porque la grieta que parecía obstáculo es en realidad el punto de partida. La herida que parecía final se convierte en inicio. El dolor que parecía hundirte es el impulso que te obliga a reconstruirte con mayor claridad y fuerza. Ejemplo cotidiano. Cada domingo decides practicar tu propio kintsugi del alma. Te sientas 15 minutos en silencio, tomas un cuaderno y escribes 2 cosas, una lección de la semana y un paso concreto que darás. Tal vez la lección sea: cuando cedo demasiado me pierdo. Y el paso concreto: esta semana diré no a una petición que me drene. Esa rutina sencilla es oro en tus grietas. Y con el tiempo la vasija de tu vida comienza a brillar con más dignidad que antes. Una historia de transformación. Conozco a una mujer que pasó años en relaciones donde siempre fue el soporte la que cargaba con todo. Cuando esas relaciones terminaron, se sintió vacía, rota, sin rumbo. Pero en lugar de buscar venganza o explicaciones, eligió reconstruirse en silencio. Cada semana anotaba lo que aprendía. Soy valiosa aunque no me necesiten, mi paz no depende de su presencia.
Y cada semana hacía un gesto pequeño: salir a caminar sola, dedicar tiempo a un libro, decir no a un favor injusto. Meses después, quienes la conocían notaban un cambio, no porque lo anunciara, sino porque su presencia hablaba. Su dignidad brillaba como oro en las cicatrices. Aplicación práctica. Puedes crear tu propia rutina de kintsugi. Dedica 30 minutos cada domingo a 3 pasos. Escribe una lección que aprendiste esa semana. Anota una grieta que identificaste en ti, un patrón, un error, una debilidad. Define un paso pequeño para repararla con oro, un límite, un hábito, un acto de autocuidado. No necesitas compartirlo con nadie. Ese ritual es tuyo, silencioso y profundo. Con el tiempo verás cómo tus grietas se convierten en tu fortaleza. La medicina de reconstruirte. Reconstruirte en silencio no es un acto repentino. Es un proceso lento, íntimo, a veces doloroso, pero es real. Cada pequeño avance es como una gota de oro que se posa sobre una fractura, y un día, casi sin darte cuenta, te miras y ves que ya no eres el mismo. No eres la vasija intacta de antes, eres algo mejor, alguien que se rompió, pero que eligió renacer más fuerte y más hermoso. Ese proceso sana porque te devuelve el poder. Ya no eres víctima de lo que te pasó, eres artífice de lo que estás construyendo, y esa transformación nadie puede quitártela. Acción inmediata. Programa 30 minutos este domingo para tu kintsugi personal. Escríbelos en tu calendario como una cita innegociable contigo mismo. Toma un cuaderno, un café, un momento de silencio, y comienza una lección, una grieta, un paso. Ese será tu hilo de oro. El cierre y la transición. Reconstruirte en silencio es tu obra maestra. No necesita discursos, ni explicaciones, ni aplausos. El mundo verá el brillo en tu mirada, la calma en tu voz, la firmeza en tu paso. Porque cuando tu vasija ha sido reparada con oro, el cierre llega solo, sin palabras. Y con esa vasija nueva en tus manos, el camino sigue. El dolor se convierte en cicatriz sagrada y el silencio se convierte en la música de tu nueva vida. Hay momentos en los que no hace falta gritar tu transformación, ni escribir un manifiesto, ni dar explicaciones a quienes nunca quisieron entender. El verdadero cierre no es una declaración, es un paso. Y ese paso silencioso y firme habla más alto que cualquier discurso. El amor propio no se proclama, se practica. Se practica cuando eliges la paz en lugar de la revancha. Se practica cuando decides avanzar sin odio, sin justificarte, sin esperar que los demás lo aplaudan. Se practica cuando cierras un ciclo y lo dejas atrás, no con rabia, sino con calma. El dolor aparece cuando nos aferramos a la necesidad de explicar. Queremos que el otro entienda por qué nos vamos, que reconozca lo que hizo, que valore lo que dimos. Pero en esa espera nos enredamos en círculos interminables. Explicamos una y otra vez lo mismo, como si las palabras pudieran abrir conciencias cerradas. Y mientras más insistimos, más nos desgastamos. El dolor está en creer que el cierre depende de que el otro lo comprenda, cuando en realidad depende solo de que tú lo practiques. El dolor de no soltar. Cerrar un ciclo es difícil porque implica renunciar a la ilusión de control. Quisiéramos que todo quedara claro, que no quedaran dudas, que cada herida tuviera una disculpa como venda. Pero la vida rara vez funciona así. Muchas veces el otro nunca pedirá perdón, nunca reconocerá su daño, nunca valorará lo que entregaste. Si esperas eso, el ciclo nunca se cierra. Y mientras esperas, tu alma sigue enredada repitiendo escenas viejas, repasando diálogos imaginarios, viviendo en un pasado que ya no tiene nada nuevo que ofrecer. Ese es el dolor de no soltar, vivir cargando peso que ya no aporta, lugares que ya no te dan calma, personas que ya no te suman, hábitos que ya no te construyen. Sigues caminando, pero tu mochila está llena de piedras innecesarias. La sanación de caminar ligero. Sanar significa practicar el plan de caminar ligero. No se trata de un acto heroico de un solo día, sino de una práctica constante de soltar. Contactos que ya no tienen sentido, números guardados que solo reabren heridas, lugares que te recuerdan lo que ya terminó, hábitos que alimentan tu desgaste. Uno a uno los vas dejando atrás. La sanación no llega de golpe, llega con cada decisión pequeña. Hoy decides no volver a enviar ese mensaje. Mañana eliges cambiar tu ruta para no pasar por ese lugar. Pasado mañana eliminas un objeto que solo te ata al recuerdo. Cada paso aligera tu carga, y de repente descubres que caminar sin tanto peso es otra forma de libertad. La lucidez de cerrar sin explicaciones. Cerrar un ciclo no es huida, es lucidez. Significa que comprendiste que ya no necesitas convencer, que tu paz no depende de que el otro acepte, que tu vida no se mide en disculpas ajenas. Cerrar en silencio es un acto de madurez,
porque eliges invertir tu energía en lo que sí puedes construir en lugar de gastarla en lo que ya no se puede cambiar. No explicar ya no es arrogancia, es sabiduría. Es entender que no todo merece palabras, que no todo merece aclaraciones, que no todo merece una última carta. Tu silencio es tu cierre, y ese silencio no es vacío, es espacio para lo nuevo. La metáfora del viajero. Imagina un viajero que lleva mucho tiempo andando con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un recuerdo, una relación, un hábito, un lugar que ya no tiene sentido. El camino se hace insoportable, sus pasos son pesados, su espalda duele, hasta que un día se detiene, abre la mochila y comienza a soltar. Una piedra, luego otra y otra más. Al principio siente miedo. ¿Y si las necesito? ¿Y si un día quiero volver a cargarlas? Pero pronto descubre que sin ellas avanza más rápido, respira más libre, disfruta el paisaje. Así es cerrar un ciclo. No necesitas llevar contigo todo lo que viviste, basta con quedarte con las lecciones. Einstein estoico. Séneca nos recordó, no es corto el tiempo, sino que mucho lo desperdiciamos. ¿Cuánto de ese tiempo hemos gastado repitiendo lo que ya terminó, explicando lo que nunca será comprendido, sosteniendo lo que ya no tiene raíces? No es que la vida sea demasiado breve, es que la llenamos de peso inútil. El cierre estoico es aprender a no desperdiciar lo que queda. Y para eso hay que soltar, callar, caminar ligero. Ejemplo cotidiano. Piensa en esa persona con la que tuviste una relación complicada. Una parte de ti quiere enviar un último mensaje, explicar, justificarte, cerrar con palabras, pero eliges otra cosa, silencio. No respondes, no explicas, no regresas, solo avanzas y descubres que no pasa nada. El mundo no se detiene. Tu vida sigue y con cada día que pasa tu paz se expande. Una historia de transformación. Un hombre contó que después de un divorcio doloroso, sentía la necesidad de explicarse todo el tiempo a sus hijos, a su ex, a sus amigos. Quería que todos entendieran por qué tomó ciertas decisiones. Esa necesidad lo desgastaba más que la propia separación, hasta que un día entendió que no tenía que justificar nada. Dejó de dar explicaciones, cerró los círculos en silencio, y en ese silencio encontró paz. Hoy dice que fue el acto más liberador de su vida. No demostrar, no explicar, solo vivir. Aplicación práctica. Puedes aplicar hoy mismo el plan de caminar ligero. Haz 3 listas. Contactos que ya no necesitas conservar. Lugares que solo te atan al pasado. Hábitos que te drenan sin aportar. Elige uno de cada lista y suéltalo hoy mismo. Borra un número de tu teléfono. Cambia tu ruta diaria. Deja un hábito que te roba energía. Cada decisión pequeña es un paso hacia un cierre real. La medicina de cerrar. Cerrar el ciclo es medicina porque te devuelve al presente. Cuando explicas sin fin, vives en el pasado. Cuando justificas, vives en la mirada ajena. Pero cuando cierras en silencio, vives aquí y ahora. Tu energía vuelve a ti. Tu mirada se limpia. Tu corazón se calma. Cerrar no significa olvidar. Significa agradecer lo que aprendiste, soltar lo que duele y abrir espacio a lo que viene. La paz que nace de ese cierre no necesita discurso, porque se siente en tu presencia, en tu forma de estar, en la serenidad que irradias. Acción inmediata. Hoy mismo elimina un hábito, objeto o contacto que te ate al pasado. Puede ser un número guardado, un mensaje antiguo, una foto, una rutina que ya no tiene sentido. Hazlo sin odio, sin ceremonia, sin anuncios. Solo suéltalo y siente lo liviano que se vuelve el camino. El cierre y la transición. Cerrar un ciclo no siempre es dramático. A veces es tan simple como dar un paso hacia adelante sin girar la cabeza. Y ese paso silencioso y firme es suficiente. No necesitas explicarlo, no necesitas proclamarlo. La paz auténtica no se explica, se practica. Y cuando el círculo termina, comienza otra cosa, una vida con menos ruido y más dirección. Una vida donde no todo es carga, donde no todo es repetición, donde cada paso se da con la certeza de que elegiste avanzar. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti. No todos tienen la paciencia, la fuerza interior, ni el valor de permanecer hasta el final de un mensaje como este. Eso significa que en tu interior ya existe una semilla de transformación que solo necesitaba ser recordada. Y si algo de lo que escuchaste resonó en tu alma, es porque ese silencio del que hemos hablado ya vive dentro de ti, esperando que lo elijas como camino. Quiero agradecerte profundamente por haber compartido este tiempo conmigo. Cada minuto que inviertes en ti mismo
Es un acto de amor propio, un recordatorio de que tu vida no se define por lo que perdiste, sino por lo que decides construir a partir de ahora. A veces la batalla más dura no es contra los demás, sino contra nuestra propia resistencia a soltar. Y si permaneciste escuchando, significa que ya diste un paso hacia adelante, elegiste tu paz por encima del ruido. Recuerda siempre esto: tu silencio no es vacío, es dirección. Cada vez que eliges callar lo que no merece respuesta, cada vez que decides apartarte de lo que drena tu energía, cada vez que prefieres la calma a la discusión, estás entrenando a tu alma en el arte más noble, el arte de vivir en coherencia contigo mismo. Ahora quiero invitarte a que no te quedes solo con esta reflexión. Escríbelo en los comentarios, comprométete contigo mismo y con quienes lean después. Hoy elijo mi paz, o mi silencio es mi fuerza. Esas palabras no son para el algoritmo, son para ti, para que las veas, las declares y las sientas como un compromiso. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Este espacio existe porque personas como tú buscan algo más profundo que entretenimiento vacío. Aquí no solo hablamos, aquí recordamos, sanamos y renacemos. Comparte este video con alguien que lo necesite. Puede que un corazón al otro lado esté esperando justo estas palabras para dar su propio paso hacia la libertad. Gracias por estar aquí, por escuchar, por permitirte sentir y reflexionar. Nos encontraremos en la próxima lección, y hasta entonces, no olvides que tu mayor victoria no es la que humilla a otro, sino la que te devuelve a ti mismo.